¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy bien, nunca me preguntáis, pero bueno, yo estoy bien tirando. En el vídeo de hoy vamos a hablar del padre del análisis técnico, Charles Dow, y de su teoría, la teoría de Dow. ¡Empezamos! Charles Henry Dow, Carlos Enrique para los amigos, fue un economista estadounidense hace ya bastante tiempo. Empezó trabajando como obrero de la construcción, pero desde muy joven se interesó por el mundo del periodismo. Fue tanto editor como reportero en varios diarios económicos, hasta que llegó a la agencia de noticias Kirman. Aquí es donde conoce a su socio, a su amigo Edward Jones, con el que más tarde, como probablemente estaréis pensando, funda el Dow Jones o crea el primer índice bursátil. Lo vamos a ver. En esta agencia de noticias, la agencia Kirman, conoce, como digo, a Edward Jones, y estos dos se salen para formar su propia agencia, su propia consultoría financiera. Lo hacen junto a otro amigo, Charles Bergstresser, aunque no lo incluyen en el nombre de la compañía porque la compañía que forman se llama Dow Jones & Company, probablemente porque Bergstresser sonaba extremadamente mal. Dow Jones & Company fue pues una consultoría financiera bastante potente, y uno de los proyectos de esta agencia, de esta consultoría financiera, fue sacar The Wall Street Journal, uno de los diarios económicos más afamados de Estados Unidos. Creo que se funda en 1889, es decir, lleva 132 años de publicaciones, y como digo, uno de los diarios o de los periódicos económicos más afamados de Estados Unidos y probablemente del mundo, y uno de los más antiguos que a día de hoy sigue publicando. Más allá de esto, y probablemente lo que más nos atañe, es la creación de esos índices bursátiles, como dije al principio. En 1884, tanto Charles Dow como Edward Jones forman lo que sería el primer índice bursátil de la historia. No tiene ningún nombre, simplemente juntan 9 empresas del sector del ferrocarril y 2 empresas de la industria manufacturera. Y en 1884 eso es el primer índice bursátil. No es un índice muy significativo por las pocas compañías que contenía, pero a lo largo de los años eso se fue perfeccionando, y en 1887 ese índice se bifurca, ese inicio del Dow Jones se bifurca, se disgrega en otros 2 índices que son el Dow Jones Industrial y el Dow Jones Transportes. El Dow Jones Industrial, si no me equivoco, tenía 12 compañías del sector de manufacturero. Ahora es el Dow Jones Industrial 30, con 30 compañías industriales. Sí que es cierto que hay alguna tecnológica, y por otro lado se crea el Dow Jones Ferrocarriles, que incluía o incorporaba 22 compañías del sector ferroviario. Ahora es lo que conocemos como Dow Jones Transportes, que incluye 20 empresas de todo tipo de transportes terrestres, marítimos y aéreos. Quizás por esto es por lo que más se conoce a Charles Dow, también a Edward Jones, pero digamos que el pionero y el más importante es Charles Dow, por lo que vamos a comentar ahora mismo. Fue quien más se preocupó por entender el movimiento general de las cotizaciones bursátiles. Probablemente muchas veces hayáis escuchado que la bolsa es el termómetro de la economía. Esto lo comenté en un vídeo, y no es la bolsa el termómetro de la economía, sino que son los índices bursátiles el termómetro de la economía. Si queréis saber más, os dejo el vídeo por aquí. Ahora bien, teniendo en cuenta esa preocupación que tenía Charles Dow por entender los movimientos generales de las cotizaciones bursátiles, donde tenemos el movimiento general del precio y el movimiento cíclico de las tendencias, con eso trataba de entender a su vez cómo se comportaba la economía. Era, digamos, lo que buscaba entender a través de los índices bursátiles el comportamiento de la economía. Por eso se dice que Charles Dow es el padre del análisis técnico, porque además de formar y de crear los primeros índices bursátiles, también crea la teoría de Dow, que es lo que vamos a ver. Pues bien, es con esta teoría con la que Charles Dow plasma su visión sobre el movimiento general de las cotizaciones bursátiles y trata de hacernos entender el movimiento de los precios y el movimiento de las tendencias. La teoría de Dow tiene 6 principios,
y dos principios extra. Si bien creo que esos dos principios, que muchas veces se consideran como anexos a la teoría, son principios muy importantes y realmente necesarios para entender los 6 principios fundamentales. El primer principio es que el precio lo descuenta todo. Probablemente esta frase la habéis escuchado muchísimo. Esto significa que el precio lleva incorporada ya la información del análisis fundamental. Tenemos que tomar en consideración que el análisis fundamental es un análisis de causas y el análisis técnico es un análisis de consecuencias. Es decir, cuando nosotros miramos el precio y tratamos de entender lo que ha pasado, eso ya es un análisis de consecuencias. Ver que el precio ha subido o ha bajado nos puede hacer pensar que ha ocurrido algo positivo o negativo. Sin embargo, son consecuencias. Las causas realmente las tenemos que ver en el análisis fundamental. Por eso mismo, el precio ya lo contiene todo y el análisis técnico realmente también lleva incorporado el análisis fundamental. Si queremos hacer un análisis exhaustivo de lo que ha pasado, tenemos que hacer análisis fundamental. Pero ahora bien, si lo que queremos es operar en el corto plazo, con ver el análisis técnico o con hacer un análisis técnico y ver el movimiento del precio, un análisis gráfico, ya podemos entender más o menos lo que ha pasado. Esto tiene mucha relación con la ley de la oferta y la demanda, muy ligada a su vez a este análisis técnico. ¿Por qué se mueven los precios? Por la ley de la oferta y la demanda. Esto es el principio más importante y con lo que nos tenemos que quedar es que esa ley de la oferta y la demanda, ese análisis técnico, ese precio, lleva incorporado ya las causas que explica el análisis fundamental. Por eso mismo, que el precio lo descuente todo significa que la información llega al precio y el precio se ve modificado por esa información. A veces incluso la información a futuro es incorporada en el precio antes de que esta información o de que estas acciones tomen lugar. El segundo principio son las 3 tendencias del mercado. Sabemos, por un lado, antes de entrar en estos 3 tipos de tendencia, que hay tendencia alcista y tendencia bajista. Cuando hay fuerza compradora decimos que hay una tendencia alcista, cuando hay fuerza vendedora decimos que hay una tendencia bajista, una tendencia a la baja. Ahora bien, tanto tendencia alcista como tendencia bajista, Dow dice que podemos diferenciarla en 3 tipos de tendencia o en 3 tipos de movimiento en función del marco temporal. Tenemos por un lado la tendencia primaria, lo que sería la tendencia principal, una tendencia con un rango, con un horizonte temporal de 1 a 3 años. Tenemos la tendencia secundaria o la tendencia intermedia, que sería una tendencia contraria u opuesta a esa tendencia principal y que tendría una duración de 1 a 3 meses. Y por último tenemos lo que sería la tendencia terciaria o la tendencia menor, contraria u opuesta a la tendencia secundaria, es decir, realmente cada tendencia son correcciones de la tendencia anterior, de la tendencia que está por encima. Esa tendencia terciaria serían correcciones, sería la tendencia opuesta a la tendencia secundaria. Estos son los 3 tipos de tendencia. La tendencia terciaria tendría un horizonte temporal de unas semanas. Si ya vamos a lo que serían correcciones muy pequeñas en el tiempo, lo que podemos llamar microtendencias, algo a lo que no hace caso Charles Dow, no las comenta porque para él solo existen tendencias primarias, secundarias y terciarias, pero lógicamente si seguimos haciendo un zoom en ese movimiento del precio y vamos cogiendo cada vez horizontes temporales más pequeños, nos vamos a dar cuenta que cada vez hay tendencias más y más pequeñas. Esas microtendencias a su vez serían correcciones de la tendencia terciaria. Para operar estas microtendencias o para entender más, os voy a dejar un vídeo por aquí que es tipos de trading, ¿vale? Porque ahí ya vais a ver horizontes temporales más cortos. ¿Por qué este principio de las 3 tendencias del mercado? Simplemente por ponerle plazos a la inversión. Si nosotros queremos una inversión a largo plazo, tendríamos la tendencia primaria, tendríamos que operar a favor o en favor de esa tendencia principal. Si queremos una inversión a medio plazo, tendríamos que apostar por las tendencias secundarias, por las tendencias intermedias, y si queremos una inversión más cortoplacista, tendríamos las tendencias terciarias. Simplemente este principio de las 3 tendencias del mercado es para ponerle plazos a nuestra inversión y para saber en qué horizonte temporal nos movemos. El tercer principio de la teoría de Dow son las 3 fases de la tendencia primaria.
Esto realmente es aplicable a cualquier tendencia, pero por ser la tendencia primaria la más importante, la más potente, la que más recorrido tiene, es donde lo aplica Charles Dow. Charles Dow dice que cada tendencia principal tiene 3 fases o tiene 3 etapas. Una tendencia alcista, porque además divide estas fases en tendencias alcistas y bajistas. Una tendencia alcista tendría una fase de acumulación, lo que sería un tramo lateral, un canal, algo alcista pero muy suave, donde apenas vamos a tener volatilidad, fase de acumulación. Luego tendríamos una subida, que sería lo que él llama participación pública, pero lo que es la tendencia como tal, la tendencia alcista como tal, y luego tendríamos una subida todavía más pronunciada, que sería la fase de euforia. Ahora bien, para una tendencia bajista, lo primero que tendríamos sería una fase de distribución. Volveríamos a tener un canal, un tramo lateral, con ya una pequeña tendencia a la baja, pero prácticamente movimientos muy laterales, movimientos sin prácticamente volatilidad. Luego tendríamos otra vez lo que él llama participación pública bajista, lo que sería la tendencia como tal a la baja, y volvemos a tener una caída más pronunciada, que sería la fase de pánico. Esto realmente no hay que tenerlo tan en cuenta porque son movimientos muy generales, movimientos que se estudiaron muy al principio. Esto lo han ido detallando más adelante Ralph Elliott y Richard Wyckoff. Richard Wyckoff con su movimiento cíclico de las tendencias del mercado, que de hecho no tiene 3 fases para cada tendencia, sino que tiene 4 etapas para todo el mercado, y es un movimiento que ahora se utiliza mucho más y que veremos en el canal, porque Richard Wyckoff es un inversor que me habéis pedido muchos, y probablemente ese movimiento que describe es el que hoy día se aplica. Y por otro lado, Ralph Elliott con sus ondas pues también lo perfecciona más. Por tanto, estas fases de la tendencia principal de Charles Dow sí que es cierto que en su día sirvieron para entender el mercado, para entender esa posible ciclicidad que puede llevar, pero ha sido perfeccionada y mejorada bastante a lo largo del tiempo. El cuarto principio es el principio de confirmación. Para este principio necesitamos conocer los 2 índices que hemos visto anteriormente, el Dow Jones Industrial y el Dow Jones del ferrocarril, lo que sería ahora el Dow Jones Transportes. El principio de confirmación lo que nos dice es que solo existe una tendencia si estos 2 índices se mueven a la vez, es decir, si estos 2 índices tienen una secuencia de máximos y de mínimos conjunta. En el momento que haya una divergencia en el movimiento del precio, en el momento que el precio no se mueva de la misma forma en estos 2 índices, no tendríamos confirmación, y por lo tanto tendríamos un cambio de tendencia. Charles Dow dice que cuando hay divergencia en el movimiento de precios de estos 2 índices es probable que haya un cambio de tendencia. Entonces solo existe confirmación si estos 2 índices se mueven a la vez, si el precio de estos 2 índices sigue el mismo movimiento general. Ahora bien, esto lo dice Charles Dow con sus 2 índices. Lógicamente los 2 primeros índices, es normal que lo hiciera con sus 2 índices, pero esto lo podemos ver hoy en día también con la mayoría de índices bursátiles. De hecho, os voy a dejar por aquí, os voy a dejar los contratos de futuro sobre índices, pero es exactamente lo mismo. Van a ser varios índices bursátiles y vais a ver que todos ellos se mueven en la misma dirección. Es lo normal. Tanto en aquella época como ahora, lo normal es que ese termómetro de la economía, ese reflejo de la economía, tenga los mismos movimientos. Entonces, cuando un índice falla, cuando un índice no se mueve con el resto, es cuando tenemos que preocuparnos y cuando puede haber un cambio de tendencia. El quinto principio es que el volumen debe confirmar la tendencia. El volumen de contratación, el volumen de negociación, es decir, el número de órdenes que tiene lugar en un determinado time frame, tiene que ser grande cuando la tendencia se mueve o cuando el precio se mueve a favor de la tendencia. Esto quiere decir que si tenemos una tendencia alcista y el precio se mueve al alza, el volumen tiene que acompañarlo. El volumen tiene que ser un volumen potente, un volumen fuerte, un volumen que indique presión, que indique fuerza compradora. En el caso de que haya una corrección, de que haya una pequeña caída, una pequeña bajada dentro de esa tendencia alcista, es decir, tenemos una tendencia alcista y tenemos una pequeña corrección a la baja, el volumen que tiene que hacer bajar, no tenemos que tener tanto volumen. ¿Por qué? Porque si
tenemos mucho volumen, el mercado nos entendería, podría estarse dando lugar a un cambio de tendencia. Sin embargo, si en una tendencia alcista tenemos una corrección a la baja y el volumen de negociación lo acompaña siendo un volumen también bajo, eso nos demuestra que no todo el mundo quiere vender. De hecho, poca gente quiere vender, poca gente está cerrando sus posiciones o tiene intención de cerrarlas. Entonces, el volumen debe confirmar la tendencia, porque si la tendencia es alcista, el volumen tiene que ser alto cuando el precio sube y tiene que bajar cuando el precio baja, y en el caso contrario, si la tendencia es bajista, el volumen tiene que ser fuerte cuando el precio va a la baja, pero si tenemos correcciones al alza, el volumen se tiene que hacer más pequeño. El último principio fundamental, el sexto, es que la tendencia está vigente hasta que otra la sustituya. Esto puede parecer a priori una tontería, es decir, tenemos una tendencia alcista, sí, en cuanto se acaba tenemos una tendencia bajista. Bien, esto lo que trata de hacernos ver son las transiciones del mercado, el movimiento de los impulsos y de las correcciones. Esto luego lo desarrolla Ralph Elliott otra vez con sus ondas, pero lo que tiene que quedar claro es que una tendencia es alcista hasta que lo sustituye una tendencia bajista, y dicho así puede parecer muy fácil, pero esto quiere decir que si tenemos correcciones, la tendencia alcista sigue siendo alcista. Que tengamos una tendencia principal, una tendencia primaria alcista, y esta tenga muchas correcciones bajistas, no significa que la tendencia ya sea bajista en esas correcciones. La tendencia es alcista. ¿Cuándo va a darse paso a la tendencia bajista? Esto es lo que os voy a explicar en uno de esos principios extra que mucha gente, como he comentado antes, piensa que son anexos a esta teoría, pero uno de los principios extra es imprescindible para entender esto. Entrando con los principios extra, con esos anexos, primero os voy a comentar el que no es tan importante. No es tan importante de cara a lo que nosotros queremos entender. Para Charles Dow fue muy importante. Y es que Charles Dow decía que el precio importante es el precio de cierre de sesión. Es decir, el precio que tuvo en cuenta para desarrollar estos principios, para hacer este análisis, fue el precio de cierre de sesión de las acciones. No tuvo en cuenta precios intradiarios. Esto ahora mismo sería un error. Ahora cualquiera que quiere operar, cualquiera que quiere hacer un análisis gráfico, tiene en cuenta los precios intradiarios, que muchas veces son más importantes que el precio de cierre de sesión. El precio de sesión, lógicamente, es muy importante para la toma de decisiones, pero un máximo intradía o un mínimo intradía también son muy importantes. De hecho, la mayoría de los días tenemos precios de apertura que no casan con los precios de cierre del día anterior. Tenemos gaps en los precios. Aún así, esto nos sirve para entender las limitaciones o las posibles limitaciones que puede tener esta teoría de Dow y estos principios. Y es que Charles Dow, también por facilitárselo, y es normal, solo tuvo en cuenta los precios de cierre de sesión. Y ahora sí, llegamos al que para mí, a pesar de ser un principio extra, es el principio más importante de esta teoría y el que verdaderamente nos hace entenderla, que es el principio de máximos y mínimos crecientes para las tendencias alcistas y máximos y mínimos decrecientes para las tendencias bajistas. Con esto vais a entender también el principio número 6, el último principio fundamental, el de que una tendencia está vigente hasta que otra la sustituya. Lo vamos a entender, porque ¿qué dice este principio de máximos y mínimos crecientes o máximos y mínimos decrecientes? Os voy a poner un gráfico que he hecho yo para que se entienda. Muchos analistas se piensan que la tendencia cambia cuando el precio rompe la línea de tendencia. No voy a ponerme preciso con esta línea de tendencia que he trazado. Veréis que trazo una línea de tendencia en gris, es una línea de tendencia externa que se dice. Pero ahora bien, muchos analistas, y esto es un error, al menos si se sigue la teoría de Dow, dicen que hay un cambio de tendencia cuando el precio rebasa o cuando el precio rompe esa línea de tendencia previa, esa línea de tendencia que os marco en gris. Veréis que el precio pasa de estar en verde a estar en rojo. Y para ellos eso ya es un cambio de tendencia. Esto no es así, tenéis que iros al gráfico de abajo. En el gráfico de abajo vais a ver que se cumple este principio de máximos y mínimos crecientes, porque el ejemplo es de una tendencia alcista, pero para la bajista sería exactamente igual, sino que con máximos y mínimos decrecientes. Y lo que vais a ver es que la tendencia alcista
es patente hasta que el precio rompe con el último nivel. Veréis que he trazado un soporte, una línea negra, y cuando el precio rompe esa línea negra, que coincide con el último mínimo, que coincide con lo que sería la última corrección, es cuando verdaderamente hay un cambio de tendencia. Es decir, el cambio de tendencia no se da cuando el precio rompe la línea de tendencia, ahí no se da, sino que se da cuando el precio rompe el último nivel significativo, el último nivel importante, y esos niveles que nos los marcan los máximos y los mínimos. En el caso de las tendencias alcistas, los máximos y los mínimos crecientes; en el caso de las tendencias bajistas, los máximos y los mínimos decrecientes. Entonces, con este principio extra, con este anexo, entendemos ya por qué una tendencia está vigente hasta que otra la sustituya. ¿Cuándo es sustituida esa tendencia? Cuando se rompen los niveles de precios importantes, que precisamente los marcamos como soportes, como resistencias en esos máximos y en esos mínimos relevantes. O sea que esto ha sido la teoría de Dow, esta ha sido una pequeña biografía también de Charles Henry Dow, y cualquier duda, cualquier sugerencia, porque es un vídeo muy denso, porque es un vídeo en el que os he hecho probablemente aprender mucho, me la dejáis en los comentarios. Si queréis que haga otra biografía o otro aporte de otro autor, de otro inversor, también me lo dejáis en los comentarios, os dejaré mi Instagram y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.